Nos preguntamos qué estábamos haciendo, o nos preguntamos en tiempo presente, qué estamos haciendo mal para estar viviendo esta epidemia de femicidios que estamos observando por estas horas. Un especialista nos decía que el femicidio es la consecuencia del maltrato y que el femicida va arrojando señales permanentes, que algunos sectores, que algunas personas, que alguien en un principio no vio. El problema es de la justicia, porque faltan juzgados, porque faltan recursos. El problema es que los estados no han tomado esto como una verdadera política prioritaria. El problema es de todos nosotros, será la falta de educación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos convocado a la doctora Laura Battistelli, fiscal de Cámara, una mujer de larga experiencia en la justicia que viene observando este fenómeno. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Petete? Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Bueno, Laura, ¿cómo observa usted este fenómeno? ¿Por dónde empezaríamos? A ver, el comienzo del problema no es el resultado como vos lo planteaste. El femicidio es, digamos, el resultado máximo de la violencia de género. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se produce el femicidio, que es lo más impactante en la violencia de género, todo el iceberg que provocó ese resultado sigue estando bajo las aguas. ¿Qué quiero decir con esto? El problema de la violencia de género no empieza con el femicidio, Petete. El femicidio es el mayor de los resultados de la violencia de género. Fíjate vos que hoy, cuando me dijiste de venir al programa, justamente hay un artículo en el Comercio y Justicia que habla de varón de verdad, una construcción social. Y tiene la perspectiva de la violencia de género, pero desde el punto de vista del varón y de la educación del varón y del soporte sociocultural que debe tener la figura de un varón. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el problema de la visión de género, lo que los operadores judiciales llamamos ver los problemas con perspectiva de género, ver los delitos con perspectiva de género, es un hacerse camino que se está haciendo en todos los ámbitos. Este artículo, por ejemplo, de hoy, está visualizado desde la salud masculina. Fíjate vos, el otro aspecto, o sea, cómo los paradigmas sociales de lo que debe ser un varón o cómo debe responder un varón afecta su perspectiva de género en cuanto al rol que tiene que cumplir. Mira qué cómo está entrelazada la madeja, que mucha de esa violencia que la vemos en el varón en otros ámbitos, en ámbitos de peleas callejeras, fútbol, competencias laborales, se ve en el aspecto de la necesidad de fijar a la mujer en un rol que no sea paritario. Por eso esto es un problema de perspectiva de roles. Ese es el inicio. Por eso la violencia de género efectivamente requiere educación. El problema es en el mientras tanto educamos. ¿Qué hacemos? Es un problema de la justicia cuando llega a la justicia, pero el problema empieza mucho antes, Petete, que llegar a la justicia. Mucho antes. Nosotros cuando llegamos a la justicia ya llegamos con una capacidad de respuesta alta. ¿Por qué digo alta? Porque si llegó a la justicia, especialmente a la parte penal, ya llegó en la comisión de un delito. Entonces, ya subimos muchos escalones. De ahí la importancia a que los operadores judiciales y todos los operadores que giran en torno a esta problemática, ya ves, operadores educacionales, operadores que son coadyuvantes, que son, no en época de pandemia, los clubes donde van los chicos, todos los formatos sociales en donde se mueven personas, tanto mujeres como varones, vean y observen la forma en que se comunican, porque el problema de la violencia de género comienza con un problema en la comunicación. No es, rara vez comienza con un problema desde el punto de vista de un resultado físico. Ahora, el tema es por dónde empezamos, porque uno imagina que las escuelas deberían incorporar contenidos
desde primer grado, desde jardín de infantes, y eso no pasa. Yo le comentaba esta mañana, tengo dos hijas, una de 13 y una de 15. La de 13 me dice que nunca le hablaron en la escuela sobre violencia de género, sobre Bueno, darle herramientas para defenderse, por ejemplo. Y a mí me sorprendió, y la de 15 me dice que alguna vez le hicieron un comentario al pasar. Entonces yo imagino que de aquí a unos años, esos niños, esos chicos, seguramente van a arrastrar probablemente el mismo problema que lamentablemente estamos viviendo nosotros los mayores. bueno, yo te cuento una cosa. Yo creo que el término exacto es que tenemos que enseñar a mirar. Esto es un problema de perspectiva de roles. Vos a una mujer no le tenés que enseñar a defenderse, porque si vos le enseñás a defenderse, estás presuponiendo un ataque. Lo que le tenés que enseñar es a posicionarse, que es muy diferente a defenderse. ¿Por qué? Porque cuando yo me defiendo, doy por sentado que estoy perdiendo una posición o que no tengo la posición que pretendo tener. Cuando yo me posiciono, es seguro que no me tengo que defender, por una sencilla razón, porque sé dónde estoy parada. Y en la distribución de roles eso es muy importante. Fíjate, Petete, lo que nos pasa con la pandemia. Yo observaba, de tanto que estamos en una sala de audiencia, hasta cómo reacciona una sociedad frente a la pandemia. Fíjate en la cuestión educacional. Toda la educación iba dirigida hacia las madres. Todos los relatos de que los chicos tenían que pasar todos los programas digitales y la materia porque las madres, porque las madres, porque las madres. Fíjate a nivel laboral. ¿Quiénes son las que pidieron licencia para quedarse en su casa en la cuestión de la pandemia? Las madres. Como si eso fuera un rol esencial que no se discute. Por eso yo te contesto de que desde el punto de la perspectiva de género hay que tomar el mazo y repartir de nuevo. Lo que los padres les tienen que enseñar a sus hijas mujeres es a poder vivir sanamente sus propias libertades de acuerdo a dónde se quieren posicionar. Por eso, el puntapié inicial no es feminismo frente al machismo. Las mujeres no quieren extirpar la violencia de género ocupando el lugar del golpeador, porque eso sería simplemente invertir los roles. Lo que pretende la perspectiva de género es que nos eduquemos en roles nuevos y en un respeto que desde el punto de vista del varón, Petete, va a ser mucho más aliviado en muchos aspectos. Yo el otro día escuchaba, por ejemplo, toda una discusión acerca de las carreras que le convienen a los hombres para poder mantener el día de mañana una familia. Bueno, eso no es un concepto de género. Porque no hay un hombre teniendo que ser el sostén familiar. Ese es un concepto machista, el del hombre que sostiene a la familia, que la sostiene económicamente, que distribuye tareas y la mujer que acompaña. Los roles están dinamitando el concepto y son muchas veces la cuna de la violencia. ¿Por qué? Porque cuando alguien se sale del rol, esa palabra que vos utilizaste, aprender a defenderse, empieza a suceder esto. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres en muchos aspectos han crecido, especialmente en el profesional, y necesitan en este mundo machista defenderse, cuando en realidad lo que debemos hacer las personas que hemos llegado hasta donde hemos llegado, defendiéndonos, es educar para las que vienen atrás, se posicionen, no se defiendan. Ahora, las mujeres también entonces están afectadas por este fenómeno y por esa visión, ¿no? Porque uno escucha a veces mujeres hablar de manera denigrante de otra mujer, a ver, porque salió con 10 tipos. Una mujer que sale con 10 tipos, con 20 o que se acuesta con 30, es cualquier cosa, y un tipo, un hombre que se acuesta con 20, 30 mujeres, es un ganador, es un seductor. Bueno, mira vos, la misma conducta social en una persona es totalmente reprochable y la desvaloriza socialmente, y frente al hombre no solo no es reprochable, sino que lo ensalza, lo levanta. Eso es un problema de paradigma. ¿Y por qué se da? Por un concepto machista de cuál es la posición de una mujer, o lo que es peor, como muchas veces oímos hablar nosotros en tribunales, esa no era una buena mujer. O sea, el término de buena mujer se suma a que hay mujeres malas
y mujeres buenas desde el punto de vista social. Y eso también se condensa en la casa, Pepe. Porque muchas veces somos los padres los que establecemos, por ejemplo, la forma en que una mujer se califica con estos calificativos, por ejemplo, cómo se viste. Entonces, una mujer vestida de una determinada manera tiene como correlato automático tal razón de ser. O los hombres también pasa entre los hombres, Petete. Muchos hombres, todo este movimiento de la autopercepción nace porque el machismo estableció también una grieta en lo que debían comportarse y vestirse como hombres, y los que no lo eran, que si no recordamos, yo soy más grande que vos, creo, pero en un tiempo, esa era la persona afeminada o gay. Fíjate vos que el término afeminado, en ese punto de vista, era denigrante para el hombre, porque lo asimilaba a la mujer. Para que veamos cómo nosotros utilizamos adjetivos, conductas, que muchas veces en el hombre, al acercarse a aspectos femeninos, lo denigran como tal. Porque el concepto de varón está construido en una base que es la que tenemos que cambiar. Por eso es tan importante lo que se enseña, pero lo que se enseña con las conductas. Eso que vos decís de la crítica entre las mujeres, es lo que tenemos que salvar cuando las escuchamos. Cuando el padre escucha a la hija que critica a otra chica por cómo se viste o por cómo se comporta, lo que le tiene que demostrar es que la perspectiva que tiene esa persona es decir, yo no me voy a comportar de esa manera pues no estoy de acuerdo, no porque esa manera me califique de tal forma. Recuerdo en una clase de instrucción cívica, en un momento nos llevaron a tribunales, yo estaba en la primaria, y en un pasillo de Tribunales 1, un viejo abogado que ya no vive, que era profesor de instrucción cívica, yo iba al Corazón de María de Alta Córdoba, nos contaba un hecho de instancia privada, dice, yo como abogado le voy a decir al tribunal, pero vea cómo iba vestida, si soy abogado del hombre, vea cómo iba vestida. Y eso todavía está presente de algún modo, ¿no? Y bueno, porque es a ver, eso que vos utilizás de defenderse de cierto, también las personas, sobre todo el varón, se defiende ¿por qué? Porque el mantener ciertos parámetros que lo hacen hombre le da seguridad. Cuando nosotros repartimos y damos de nuevo, nos posicionamos en una manera diferente y todos los posicionamientos nuevos arrojan riesgos. Las mujeres estamos más acostumbradas a asumir esos riesgos. ¿Por qué? Porque en este teatro de operaciones nos ha tocado conquistar espacios y mantenernos en esos espacios. El varón está más acostumbrado a tener espacios propios que de por sí los ha tenido y no los ha tenido que conquistar. Ese término que vos usás, mirá cómo se viste, mirá lo que es un término en que nosotros hemos sido educados, Pepe. Laura, hemos sido educados en nuestras casas, no solo en la escuela, sí. En nuestras casas. El concepto que la apariencia hace al monje, que te lo habrás oído muchas veces, es lo que realmente nosotros practicamos y vivenciamos mucho tiempo. Yo me quedé con una frase que usted me dijo esta mañana bien temprano en Radio Mitre, que una mujer que es víctima de violencia de género cría a sus hijos probablemente bajo esos parámetros y repite modelos de conducta por los cuales sus hijos también van a ser víctimas de esto, ¿no? Efectivamente. Es así, lo vemos, Petete, todo el tiempo. La víctima de violencia de género tiene dos problemas. El primer problema es que una vez que llegó a tribunales, tiene todo el aporte del polo de la mujer. Pero ¿qué ocurre? La decisión y el apoyo para dejar de ser víctima, porque eso sí es importante que la sociedad lo sepa. Cuando una mujer llega a tribunales, llega a un juicio oral, donde hay una condena para la persona que cometió una violencia de género en cualquier tipo de delito, hablemos amenaza, lesiones, el delito que sea, una tentativa de femicidio, el delito que fue. Esa mujer ya tiene un semáforo prendido. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene un semáforo prendido, punto uno, que requiere tratamiento para su estado de vulnerabilidad, porque nadie que no es vulnerable en ese aspecto llega a tribunales. Nadie llega por casualidad. Cuando vos llegas a un juicio oral es porque tenés un problema. Y ese problema de vulnerabilidad
No lo cura el fuero penal con la condena al golpeador. Eso la gente lo tiene que saber. La víctima tiene obligación, por todas las mujeres que perdieron la vida y salen a la calle, de salir de su rol de víctima. Y para eso tiene que apoyarse en los organismos que le da el Estado, de acompañamiento terapéutico y psicológico. Porque si no, ¿qué pasa? Si ella no sale de su rol de víctima de género, naturaliza la violencia como parte del accionar cotidiano. Y en ese accionar cotidiano educa a sus hijos. Entonces, el hijo que se educa frente a la naturalización del golpe, PTT, no puede saber qué escalón de golpe es aceptable. El golpe o el maltrato o lo que es más normal, la denostación de la mujer. La denostación diaria que hace el varón colocándola a una mujer en forma degradante en un sitio, esa denostación es naturalizada por los hijos. Entonces, ¿qué ocurre? El chico que vive y naturaliza eso ya subió los escalones de la violencia de género. No hace falta que se lo enseñen en el colegio ni que se tope con una víctima. Seguramente la forma en que él se va a comunicar y va a entablar relaciones va a ser estructuralmente de la misma manera en que fue educado, porque eso se absorbe. Ahora, sabemos que la Lo que violencia de se ve. género está en todas las clases sociales. Por allí se manifiesta de distintas maneras, inclusive en tribunales. Mi gran duda es si la sociedad, porque ustedes, bueno, ahora tienen leyes más duras, pero como usted bien lo dice, Laura, las aplican cuando el problema ya ha sido, cuando ya se ha producido, digamos, cuando los hechos ya han acontecido en muchos casos. Esto no es preventivo. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? Yo ponía el ejemplo, en un grupo de amigos, ¿no? De repente, esa manada que se junta los viernes a comer un asado, a jugar al truco, o en el equipo de fútbol. Por allí sí nos integramos los que nos decimos que somos buena gente, tipo de bien, no sé, sin antecedentes penales, que alguien entró en un mal camino, vende droga, sale a asaltar a mano armada, probablemente lo segregaríamos o nos haríamos a un costado de esa persona. Y yo tengo mis dudas, no me ha pasado. ¿Qué sucedería en el grupo si nos enteramos que alguien golpea a la mujer, la está maltratando? Yo no sé si todos nos pararíamos y le diríamos, mira fulano, vos no puedes seguir así, no puedes seguir con nosotros. Y me parece que ese es otro tema, que la sociedad tampoco condena al violento, no lo apunta con el dedo, no lo aísla, no lo marca. ¿Sabes qué pasa, Petete? En el Código Penal hay un montón de acciones que son las que vos describís. El que distribuye droga, el que entra a la casa de otro a mano armada y le saca algo. ¿Por qué? Porque vos visualizás el daño como producto de ese delito. El que se sirve de la droga para estar bien, el que roba a mano armada utilizando un arma con el daño que causa, es un hecho mucho más visible. El delito de género, ¿por qué es un delito tan peligroso y de una magnitud tan grande? Porque es silencioso en su distribución. Porque si vos me dijeras, yo te contesto con tu ejemplo, yo tengo 2 hijas mujeres. Si vos estás en un grupo de personas que dicen, uno, yo golpeo a mi mujer, la primera condensación personal, si nosotros tenemos bien distribuidos los roles, es decir, esa chica de la que está hablando podría ser mi hija. Entonces, pararnos frente a ese evento como una cuestión que lesiona aún más que un robo. Porque el delito de género también tiene una característica que la mayoría de los delitos no tienen. El delito de género deja huella, y no deja una huella determinada, deja una huella increciendo, le llamamos nosotros, porque la persona que se mantiene en su rol de víctima, cada vez, Petete, se vuelve más vulnerable, no menos vulnerable. Por eso la necesidad que nosotros tenemos cuando le decimos en tribunal, señor, usted tiene que ir a hacerse tratamiento, independiente de que la persona vaya a cumplir o no una condena. ¿Por qué? Porque esa persona vulnerable, como yo te expliqué esta mañana encuentra otro golpeador. ¿Por qué? Porque tiene todos los parámetros para que eso suceda. En realidad, cuando vos me hablas de un delito contra la propiedad,
La posibilidad de que fue robado una vez, bueno, hoy la ciudad está, pero no existe automáticamente, que a vos te roben de igual forma 2, 3, 4, 5, 6 veces, salvo determinados casos. La cuestión de género es una cuestión tan comunicante que produce graves daños colaterales. Uno de los grandes daños colaterales son los hijos. ¿Por qué? Porque el hijo, a diferencia de la persona que hoy es víctima y que vale al 100%, es una apuesta muerta al futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente de todas las estadísticas que llevamos en la Cámara podemos observar que las personas golpeadores han sufrido y naturalizado la violencia. Yo me canso de repetir. Hay un círculo de transmisión de parámetros que provocan esos resultados. Por eso los femicidios no se van a cortar por política criminal. Por política criminal va a haber una respuesta del derecho penal frente a los femicidios. Pero el femicidio no se termina con política criminal, se termina con otra serie de políticas sociales que van en sostenimiento del daño causado. Ahí tengo la víctima a la que la tengo que ayudar a salir de ese punto y solventar mientras tanto los daños colaterales. ¿Por qué? Porque una mujer vulnerable no está en condiciones, yo siempre digo, de prestar fortaleza a los hijos, porque no la tiene. No la tiene. No es que quiera o no quiera. No puede transmitir lo que no puede personalizar. Petete, nosotros tenemos en salas de audiencia mujeres golpeadas que testimonian a favor del golpeador. Aunque a vos esto te parezca una locura, eso es el círculo de la violencia. Él me dijo que va a cambiar, yo lo quiero. ¿Por qué? Porque en la violencia de género se mezcla el amor con la violencia, cosa que no ocurre en otros delitos. Es donde el soporte del sentimiento amoroso se conjuga con la expresión violenta de ese sentimiento. Laura. Esto es para que las personas crean que no es tan fácil extirparla como un bisturí. Laura, gracias por estos minutos. Muy valiosa la conversación y un No, por gusto como favor, siempre. gracias a vos. Buenas noches.